Bienvenidos al podcast de la Escuela de Salud Pública de México. Estamos ya en nuestro 6º podcast y estamos muy emocionados porque no pensamos que fuera a haber tantos podcasts, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Nene. Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar otra vez en el podcast. Yo sí pensé que iba a haber muchos, sí pensé que iba a haber una muy buena respuesta de la comunidad de alumnos del instituto y bueno, pues afortunadamente ha habido una excelente recepción y hoy estamos muy contentos de tener a un nuevo invitado. ¿Y quién nos va a acompañar hoy? Pues yo también estaba muy entusiasta de que iba a haber más, pero no tantos. No soy pesimista, pero eres más optimista que yo seguro. Hoy tenemos un gran invitado. Él es Eric Osorio. Eric Osorio, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que vienes corriendo, estás en la Ciudad de México y te agradecemos muchísimo porque pues, sé que es un gran esfuerzo y tu interés de estar aquí. Estamos encantados de que estés aquí. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es todo un honor participar en esta actividad. Justo comentábamos detrás de cámaras que estuve muy contento viendo el resto de los podcasts. La verdad es que es un gusto conocer a mis compañeros. Algunos los conozco, a otros tal vez no en persona, pero justo tras escucharlos en el podcast nos acercamos un poco más al resto de la comunidad. Así que pues muchas gracias por la oportunidad. Sí, y que a lo mejor dices, mira, no estamos tan disparejos en nuestros intereses, en dónde venimos, en lo que estudiamos, y conoces otra parte que a lo mejor no sabías, tú tampoco, ¿no? Exacto, y digo, debo decir que uno se identifica, ¿no? O sea, yo escuchaba los comentarios de mis compañeros cómo pensaban qué los orilló a hacer salud pública y dije, bueno, creo que comparto mucho de su experiencia, ¿no? Exactamente. Oye, pues tú estudiaste la maestría en salud pública, en la área de concentración en administración de salud, y es súper interesante porque tienes una formación pues también un poco diferente a lo que pensaríamos, ¿no? Que pudiera ser pues tu formación ya final de administración en salud. Pero antes de eso, me gustaría saber cómo eras de chiquito, cómo eras de niño. ¿Y cómo fue que empezaste ya tu interés a la medicina? Claro que sí. Pues la verdad es que la historia es un tanto curiosa porque, digo, long story short, yo nací en la Ciudad de México, estuve allí hasta más o menos los 2 años de edad, después viví en Puebla. Y pues la verdad es que, digo, de mis padres debo reconocer que les adquirí pues unos cuantos buenos hábitos. Pues uno de ellos creo que fue la lectura y el gusto por estar con las fotografías, que son 2 de mis hobbies más grandes. En ese camino, yo recuerdo que de niño, pues siempre justo fui una persona que, como que yo sentía que estaba más cargado hacia el lado creativo, ¿no? O sea, me gustaba justo como, no sé, fotografía, dibujo. Pero llegó un punto en el que ya durante la secundaria, yo dije, bueno, creo que me gusta mucho el dibujo técnico. Y ahí empecé como con inquietud por decir, voy a estudiar arquitectura. Estuve con esa idea, pero lo que yo no pensé es que cuando llegué a la preparatoria y llevé todas las materias de ciencias de la salud, pues me robaron. La verdad es que me gustaron muchísimo y llegó un punto en el que dije, bueno, creo que pues medicina puede ser el camino porque me agradaba como esta perspectiva social. Y decía, bueno, sí está bien como hacer algo que me guste, pero qué mejor si puedo hacer algo que además de disfrutarlo en sí mismo, tenga un impacto en los demás. Y entonces pues me atrapó, me robó la idea de estudiar medicina. Llegó un punto en el que pues, me vi ya en la temática de dónde voy a hacer la carrera, ¿no? Y pues dije, voy a intentar el examen en la UNAM. Pues por fortuna lo pasé y me quedé allí, pero pues sí fueron muchos nervios y creo que esa emoción o esos nervios los volví a vivir en la admisión al posgrado. Yo durante la carrera de medicina pues sí me sentí muy contento. Debo decir que pues sí fue retador al inicio, como todo cualquier grado, ¿no? Yo creo que cuando uno lo empieza te llenas de nervios y entonces dices, bueno, sí podré con esto, tendré las competencias para poder sacarlo adelante. Y pues por fortuna sí, todo salió bien. Igual cuando quise hacer el examen de admisión a la maestría, pues fue justo antes de la pandemia. Entonces, en esa incertidumbre que estábamos en marzo del 2020, no sabíamos qué iba a pasar, pues había muchos nervios, pero pues por fortuna ya aquí estamos. Pues súper bien. Y tú tenías una pregunta también. Sí, yo más bien quería preguntarte, una de nuestras anteriores visitantes invitadas sí. Justamente también era médica, y nos decía que de pronto ya tuvo un poco una crisis entre irse a la residencia o bueno, a la especialidad,
y estudiar otra cosa. Entonces, tú nos cuentas que después de estudiar medicina, quisiste venirte aquí al instituto Exacto. a estudiar administración en salud. Mi pregunta sería, ¿tú no tuviste esta inquietud de hacer una residencia? ¿Tuviste crisis? ¿Estaba muy claro? Porque justo platicando aquí a todos nuestros podescuchas, detrás de cámaras, justamente Nenetzen y yo platicábamos que pues que parecía como un poco diferente saltar de la medicina a administración en salud, o tal vez no. Más bien, ¿qué nos puedes decir al respecto? Exacto. Yo diría que todo fue eso, fue circunstancial. Debo decir que creo que es una pregunta muy legítima porque es un camino tal vez poco habitual, ¿no? O sea, yo veía que pues en algunas personas sí complementaban como esta cuestión de administración en salud, pero mucho más adelante en su camino. En mi caso, creo que hubo sobre todo mentores que me marcaron mucho durante mi formación y que dejaron esta semillita del papel de la salud pública y de forma indirecta de la administración en salud y el impacto que tiene en las personas. Yo diría que el primer acercamiento que tuve como tal a la salud pública fue desde el primer año de la carrera. Y hubo una frase que me dejó verdaderamente marcado de mi maestro Isidro Ávila, a quien saludo desde la distancia. Saludos, maestro. Y él decía, ustedes no me lo van a creer, pero una pluma puede hacer más daño que un bisturí. Y yo la verdad es que en aquel entonces no lo dimensionaba. Yo decía, bueno, pues, ¿cómo puede ser eso, no? Pero pues ya me quedé pensando también. ¿Una pluma de pollo? No, pues una pluma estilográfica. Un bolígrafo, tal vez. Un bolígrafo. Claro, sí. Yo también pensé. No. Perdón, pero pensé en la pluma esa que vuela en Forrest Gump. Ok, no. ¿Cómo puede ser una pluma? ¿Cómo puede ser tan dañina? Sí. No sé, a lo mejor en el aire se va a algún lugar. Okay, las infecciones, ¿no? Que trae consigo un brote. No, la verdad es que se refiere a un bolígrafo y que podía hacer más daño que un bisturí. Dije, bueno, en aquel entonces no lo entendía, no lo dimensionaba, pero pues creo que ahora, conforme fueron pasando los años, me di cuenta que era cierto. Porque pues hay decisiones que pueden tener impactos bien grandes en las personas. Esa fue la primera vez que yo creo que escuché del campo de la salud pública. Y tal vez en aquel momento no lo dimensioné, pero después vi que era cierto, ¿no? O sea, que una persona que está en un puesto de decisión puede tener un impacto muy grande en la salud de las personas. Seguro que sí. Después seguí avanzando y creo que la siguiente persona que motivó ya acercarme un poco más o conocer al menos el terreno de administración fue en el tercer año. Tenía yo la materia de epidemiología clínica y medicina basada en evidencia. Ahí fue, igual, a quien saludó a la distancia, la maestra Diana Aguilar. Ella, la verdad es que llevó un invitado que nos dio una clase de economía de la salud. ¿En dónde? ¿En la UNAM? En la UNAM. En aquel entonces yo estaba tomando en clases en el Nacional de Nutrición, en el Salud Subirán, pero pues allí justo tomamos esta clase de economía de la salud. Y yo dije, vaya, no pensé que también la salud pudiera tener un nexo con el área económica, ¿no? Y que muchas decisiones pues, podrían tener un sustento a partir de su costo-efectividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que esta persona que nos dio una clase nos decía, pues, si en algún momento pues, consideran el llevar esta línea de economía de la salud, pues, acérquense al Instituto Nacional de Salud Pública. Creo que fue la primera vez que yo escuché el nombre del INSP. Y pues la verdad es que me quedó la inquietud. Dije, bueno, creo que suena como un área en la que pueden no solamente ser o estar regidos bajo el pensamiento biomédico, sino que se acercan a otras. Eso fue una mera intuición. Digo, ya después me di cuenta que era cierto. Y ya finalmente, me recuerdo que ya en los últimos años de la carrera de medicina, en el internado, yo estaba en un hospital general de zona, en Ensenada. Y pues yo veía que en algunas ocasiones pues había pues, quejas, ¿no? Digo, es inevitable decirlo, había quejas de los usuarios, pues porque en algunas ocasiones la distribución de los recursos no era la más adecuada. Y yo me preguntaba, bueno, ¿quién gestiona los recursos? ¿Quién los distribuye, no? Y digo, bueno, es que de alguna forma esto tiene que tener un impacto en la población, pues porque si algún insumo no es suficiente, pues ¿a qué se podría deber que este insumo no es suficiente? Empecé a plantearme que tal vez la salud, pues sí, depende pues en alguna muy pequeña proporción de la atención clínica, pero pues además de eso, también está como, al menos en el sentido hospitalario, pues quien gestiona los recursos, pero pues yo, y lamentablemente hasta que no llegué a la maestría me di cuenta que pues, va mucho más allá siquiera de la administración de recursos, ¿no? O sea, hay toda una esfera de determinantes sociales y toda una serie de cosas que impactan en la salud, pero pues en ese momento yo pues, genuinamente creía que una herramienta para poder mejorar era una adecuada gestión de recursos. Ya en el servicio social, recuerdo que pues, sí reafirmé. Dije, no, creo que yo quisiera sí contribuir a la salud,
pero desde la trinchera administrativa. Y entonces pues, creo que recibí apoyo al menos pues, familiar y de mis maestros en que era una buena idea. Me decían, mira, es que hace falta gente que conozca de la salud, pero que también conozca de administración. Pues porque lamentablemente hay médicos que pueden ser muy buenos clínicos, pero pueden ser muy malos gestores, ¿no? Y en ocasiones pues pierdes mucho, porque si pones a un buen clínico como gestor, pierdes a un clínico y ganas a un pésimo gestor. Entonces, sí, la verdad es que sí hace falta gente que se entrene en esta área, porque tal vez sea el patito feo para muchos médicos, ¿no? O sea, usualmente en medicina pues uno va con la idea de ser clínico, de ver pacientes, pero a la hora de ver presupuestos ya no hace mucha gracia, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que pues, me te gusta. vuelves enemigo, aparte Sí. un buen grupo. Exacto, de porque médicos. critican las decisiones, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, creo que es un trabajo que me gusta, creo que tengo la convicción del por qué es útil y creo que eso pues, fue lo que me impulsó a decir, sí, quisiera yo hacer la maestría en administración. Debo decir que pues, incluso desde el servicio social ya estaba yo con la convicción de que mi camino quería que fuera la administración en salud. Y pues digo, la verdad es que creo que ya estoy, o sea, poco tiempo espero, terminar el posgrado. Sí, ya poco. Y pues creo que ha cumplido todas mis expectativas. O sea, justo lo que yo esperaba como aprender, conocer, ha sido lo que ha ocurrido. Oye, y bueno, regresándome un poco, recordaba también de Pablo, uno de nuestros invitados, que él le gustó el tema de la medicina porque abrió un conejito. Entonces que estamos un poco ofendidos por eso. Sí. ¿Tú no tuviste que llegar a eso cuando eras niño? ¿No abriste una lagartija o algo que dijiste, ya quiero ser médico cirujano? O sea, ¿qué te convenció también, pero más como en la parte interna, pero de un niño? O sea, no tuviste como esa retrospectiva. Pues justo yo creo que no, porque yo cuando... Y bueno, y me regresaría a insistir en que yo creo que durante toda mi infancia, yo pensaba que lo mío iba a ir como hacia la construcción. De hecho, digo, una confesión aquí es que pues toda mi infancia fue construir Legos. O sea, la verdad es que yo era un niño que yo creía que iba a ir como a ese camino, ¿no? Y pues sí, me encantaba. A lo mejor de ahí viene también la parte de la administración, o sea, como... De organizar, ¿no? De organizar, Tal vez. de construir cosas, ¿no? De planificar. Sí, justo. Y creo que ese fue como mi infancia. Yo recuerdo que todavía hasta en la secundaria, pues yo no mostraba como algún tipo de interés franco en las ciencias médicas. Yo me acuerdo que pues escuchaba la sangre y digo, no me molestaba, pero pues o la veía y pues no, o sea, no tenía como yo un interés. Yo creo que fue justo hasta la preparatoria, y es que en la preparatoria pues teníamos laboratorios, pues sí, ya justo de biología, de química, y digo, la verdad es que pues sí, no manejamos animales, no fue una experiencia que viviera, al menos en ese momento, pero pues sí, o sea, al menos como todo el contexto de las ciencias biomédicas y de las ciencias biológicas, pues sí me estaba gustando mucho. Sobre todo porque yo creo que encontraba respuestas, o sea, al acercarme como al por qué, no es algo tan simple, ¿no? O sea, cosas de fisiología básica o cosas de bioquímica básica que daban respuesta tal vez a preguntas que nunca nos hacíamos, se me hacía como muy apasionante, y pues a partir de allí fue que dije, no, creo que medicina me gusta. Y creo que el complemento fue ese, que tenía un componente social, que yo reconocía que había un efecto, que si se bien las cosas, puede tener un efecto positivo en las demás personas, claro. Y el hecho de que hiciera algo que me excedía a mí mismo, creo que eso me daba mucha satisfacción. Eric, yo me puse a investigar, a mí me toca el trabajo sucio en este podcast, entonces sí, me pongo a investigar un poco pues lo que puedo encontrar de nuestros invitados. Yo encontré unas publicaciones tuyas, encontré un premio, bueno, una participación, una mención especial hace años, justo en fotografía, que yo estaba un poco dudoso de si eras tú o no. Quisiera yo. Pero me quiero centrar en las publicaciones que encontré, las publicaciones científicas. Ahí, bueno, pues, si mal no recuerdo, hay una sobre tuberculosis y algo que tenía que ver con influenza, me parece. Estas publicaciones tú las hiciste cuando estabas haciendo... El servicio social. Así es. Y ahí, no, la verdad es que no me detuve a ver las publicaciones, solo vi que estaban, pero ahí ya estabas ejerciendo algo o ya estaba digamos, como tu inquietud o tu interés en las partes de administración, o ahí sí era como muy clínico. Era clínico, y yo creo que en aquel entonces... Y hasta la fecha, debo decir que, digo, si bien la administración como que actualmente ocupa como el primer lugar en cuanto a mis intereses, yo diría que en el segundo lugar y en el segundo escalón está la epidemiología. Mis compañeros yo creo que pues, me habrán conocido que siempre ha sido como un tema que me está dando vueltas, ¿no? O sea, siempre me ha gustado. Digo, y se complementa muy bien, la verdad es que la salud pública y la epidemiología van muy de la mano.
Entonces sí, siempre es un tema que me da vueltas y pues sí, justo, digo, tanto las enfermedades transmisibles como no transmisibles me apasiona el cómo se comportan. Y en el servicio social tuve la oportunidad de estar en el INCAN, el Nacional de Cancerología, y allí pues me dijeron, mira, si bien pues hay labores del día a día, ¿no? de un médico pasante, ¿no te gustaría pues incorporarte, ¿no? Y desarrollar algún trabajo de investigación? Y yo la verdad es que era mi primer acercamiento como tal a la investigación clínica. Dije, bueno, pues ¿por qué no? Creo que es un año en el que tenía pues un poco de tiempo, menos carga comparado con el internado, y me di a la tarea de proponer 2 ideas. Y justo la primera, que es la de tuberculosis, fue un trabajo muy bonito porque era un trabajo en pacientes oncológicos con neoplasias hematológicas y queríamos ver pues básicamente la prevalencia de tuberculosis latente, pues porque eran personas asintomáticas, pero que si sometían a un tratamiento con quimioterapia, pues podían tener el riesgo de reactivar tuberculosis. Fue un trabajo creo que largo porque tuvimos la incomodidad de que la pandemia puso una pausa en el mismo, entonces pues sí tardamos un poco más de lo previsto en publicarlo, salió hasta el 2021. Pero pues encontramos cosas muy padres, sobre todo que tienen que ver con la interacción de la quimioterapia con el fármaco, que pues aparentemente les iba bien. Y pues la verdad es que creo que fue una experiencia pues que sí me enriqueció mucho, porque ya cuando llegué a la maestría y teníamos que tener justo un acercamiento más sólido con el manejo de datos, teníamos que tener un acercamiento más sólido pues con metodología de la investigación, y ya conocía un poco. Entonces la verdad es que creo que fue un acierto el haberlo hecho en ese momento. Y el segundo trabajo tenía que ver con influenza. Creo que ese trabajo me ha dejado un poco más enseñanzas con respecto incluso a mi proyecto de titulación, porque ese trabajo tenía que ver con la vacunación del personal de salud con influenza y los casos de influenza nosocomial. Se me hacía un trabajo muy padre porque una persona que pues acude a un hospital por alguna causa, uno no espera que contraiga una infección por alguna otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso eran pacientes que iban pues por alguna razón a recibir quimioterapia o que iban por alguna otra causa y adquirían influenza estando hospitalizados. Entonces decíamos, bueno, ¿qué falló? Pues porque uno trata de ser cuidadoso, pero pues, eran tiempos prepandemia, la gente no usaba cubrebocas de facto. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué está pasando. Veíamos que había años en los que caía la cobertura de vacunación en personal de salud y subían los casos. Decíamos, bueno, tal vez por ahí hay algo que hacer. Digo, definitivamente no había una asociación causal, pues es un estudio observacional. Solamente podemos establecer una asociación muy ligera. Pero pues la verdad es que dejaba muchas dudas, pero sobre todo dejaba muchas áreas de oportunidad que podríamos intervenir. Ese trabajo, pues sí, por fortuna igual salió en el 2021 ya publicado y pues dije, bueno, creo que las vacunas es un área que me apasiona mucho. Creo que a partir de ahí les tomé mucho cariño como el impacto de la vacunación en la población. Y justo cuando entré a la maestría, mi tutora, que es igual aquí en Salud, la doctora Jacqueline Alcalde. Uy, muy buena tutora. Sí, yo le dije, doctora, digo, recién voy entrando a la maestría, pero tengo yo la inquietud de trabajar con vacunas. Digo, sí sé que soy de administración, pero insisto, como que mi segundo tema es la epidemiología y dije, bueno, tal vez algo que conjunte la administración con la vacunación. Y entonces, por fortuna, la verdad es que todo coincidió muy bien, porque me dijo, mira, yo tengo un proyecto que tiene que ver un poco con vacunación. ¿Por qué no te incorporas? ¿Por qué no lo conoces? Y platicamos un poco más al respecto. Y pues la verdad es que pues conocí el proyecto, me gustó mucho y dije, bueno, creo que podríamos unirnos a tratar de contribuir un poco y pues a partir de allí fue que incluso desarrollé el tema de tesis y pues ahí estamos. A la fecha incluso pues creo que las vacunas son un área que pues me gustaría continuar pues, trabajando en el futuro. ¿Y de qué es tu tesis? Me ganaste la palabra. ¿De cuál es el tema de tesis? El proyecto de titulación, el proyecto se llama Efectos de la pandemia por COVID-19 en el programa de inmunizaciones, okay. Pero sorprendentemente no es en México, sino que fue en Ecuador. Entonces, okay. Fue una experiencia padre porque era un trabajo que se hizo a la distancia, pero de alguna forma UNICEF dijo, necesitamos evaluar qué está pasando durante la pandemia con la salud materno-infantil. Y pues dentro de las opciones el INSP fue quien tuvo la posibilidad de desarrollar este trabajo. Y pues estuvo justo bajo la dirección de mi directora de PT, que también es mi tutora, de la doctora Jacqueline Alcalde. Entonces, pues a partir de allí fue que dije, bueno, sí, el estudio es muy grande, pero yo creo que me voy a quedar solamente con el área del programa de vacunación. Y pues el trabajo se desarrolló pues justo en el medio de la pandemia, todo fue virtual, pero pues la verdad es que fue un trabajo
que sí dio luz a muchas de las situaciones, tanto que estaban deficientes tal vez en cuanto a la prestación de servicios, pero también las que eran fortalezas. Entonces dije, creo que hay muchas enseñanzas sobre qué es lo que sí funciona en las vacunas, porque en ocasiones decimos, algo está mal, las coberturas están bajas, pero no sabemos qué sí funciona. Solamente decimos todo está mal, pero no nos sentamos a preguntarle al personal, a hacer estudios sobre todo quali, ¿no? De, bueno, ¿qué sí te ha funcionado, no? ¿Qué estrategias has practicado y te han dado buenos resultados? Entonces creo que eso fue una enseñanza bien grande. Y pues me quedo con algunas de esas enseñanzas, sobre todo para transmitirlas y compartirlas, pues con mi país, ¿no? O sea, con México. Claro. Y qué interesante tema, ¿no? Y que es súper relevante, además, para los tiempos que estamos pasando. Y qué triste que haya sido generación virtual y que no hayas vivido esa experiencia dentro de la escuela como tal, en los salones de clases y todo, pero tenemos el doctorado, entonces estás invitado a que curses eso. Sí, fíjate que cuando yo estoy escuchando tu historia y todo lo que mencionas, estas pequeñas cosas que van conformando pues como todo tu trayectoria de vida profesional, yo no puedo dejar de pensar en el Lego. O sea, después de que dijiste Lego, yo estoy pensando en Lego. No está pagado esto por Lego, pero es que justo me parece que tu trayectoria profesional se va componiendo de pequeños bloques que aparentemente son diferentes, pero que en realidad están conformando como un proyecto general, que es tu proyecto de vida, tu proyecto profesional. Me parece una historia muy, 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 muy interesante y me gustaría preguntarte algo que tiene que ver no con lo profesional, sino me inquieta mucho lo que decías, que te gustaba mucho la foto, te gustaba mucho leer. Entonces, quiero saber cómo estás ahora compaginando esta pasión que siempre tuviste por la foto y por la lectura con la carga que pues seguramente tendrás académica, y si tienes como alguna intención de, no sé, utilizar la fotografía como para documentar alguna estrategia de salud pública o utilizar la literatura, no sé. Claro. Sí, yo creo que eso respondería dos cosas. La primera es que, pues con respecto a la literatura o a las letras, creo que hay un área de oportunidad que traté un poco de desarrollar durante la pandemia, que es el tema de hecho, voy a usar el término correcto, que es comunicación científica, porque ya vi en un podcast previo que es incorrecto ya decir divulgación. Divulgación, sí. Entonces, sí, creo que esa parte es muy importante. De hecho, retomo el comentario de algunos podcasts previos en los que decían es que la investigación tiene que ser comunicada y en ocasiones no se visibiliza, ¿no? Exacto. En ese tenor, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Carlos Magis, quien es, de hecho, egresado de aquí, del doctorado. Sí. Y él está actualmente en la Facultad de Medicina y tuvo la iniciativa de hacer un boletín de salud pública y COVID-19 dirigido a estudiantes. Y pues ahí la verdad es que me invitó y me dijo, oye, pues ¿por qué no empiezas a escribir algunos textos de diferentes temas? Y pues la idea es como dirigir los estudiantes. Entonces creo que ahí fue cuando empecé un poco a decir, bueno, sí me gusta leer, pero bueno, vamos a escribir también, ¿no? Vamos a poner en práctica un poco este gusto por las letras y tratemos de hacer algo de comunicación. Creo que la experiencia ha sido muy grata. He podido pues, justo trabajar con personas de todo tipo de diferentes edades. Ya han salido creo que algunos textos muy nutritivos. Después de eso, yo diría que con la fotografía, de hecho hubo un momento en el que en un DISP nos comentaron, ¿saben que hay algunas estrategias de investigación que utilizan a la fotografía, ¿no? Como una herramienta? Y dije, wow, esto suena muy bien. Creo que ahí justo la limitante y por lo que ya no decidí seguir fue pues, por la pandemia, porque la verdad es que estábamos muy limitados, no podíamos ir a las comunidades ni a en los municipios. Pero la verdad es que sí sonaba maravilloso, porque incluso hay una estrategia pues, en la que a las personas les brindan cámaras fotográficas y estas personas pueden a través desde su perspectiva mostrar, ¿no? Cómo son las áreas, por ejemplo, de riesgo o cosas así. Y pues, sí, la verdad es que sonaba maravilloso. Yo estaba muy optimista al respecto, pero pues justo por la pandemia tal vez ya no dimos un siguiente paso, al menos en mi equipo de DISP. Pero sí, creo que eran como las dos formas en las que creo que he tratado o que he identificado, ¿no? Como era de oportunidad en salud pública para juntar este tipo de gustos, ¿no? Adelante. Primero yo y luego tú. Oye, rapidísimo nada más para dar pie a tu pregunta. ¿Vives en la Ciudad de México? Venías corriendo, entonces lo decía al principio, muchas gracias. Y es difícil en algún momento también vivir en una ciudad tan grande, tan compleja, con tantas situaciones. ¿Y cómo puedes hacer una vida también pues personal, deportiva, si es que
lo haces, familiar, con tantas cosas que tienes, tanto en tus prácticas profesionales ahorita, tu tesis, todo lo que conlleva el terminar tu posgrado ya, y después pues también combinar pues la cuestión familiar, personal, etcétera. ¿Cómo lo haces o qué estás haciendo? Sí, justo yo creo que es un momento ahorita en el que recién estoy comenzando las prácticas profesionales y ahora ya tenemos como un horario un poquito pues, más absorbente de las horas que son al día, y entonces ahora sí ya me estoy preguntando a qué horas voy a hacer todo lo que solía hacer. Pero creo que sí se puede. Yo creo que hay dos cosas. La primera es conocer los propios límites, ¿no? Y creo que en ocasiones, bueno. lamentablemente, pues sí me he visto como en la necesidad de decirle no a algunos proyectos, pues porque lejos de que no me gusten, la verdad es que pues, reconozco que ya el tiempo no alcanza más. Y también aprender a identificar prioridades, algo que tengo muy claro y que de hecho pues, mis asesores me han dicho es, tu preocupación ahorita tiene que ser terminar tu posgrado. Ya posteriormente, si tienes la oportunidad de participar en algún tipo de publicación, algún otro tipo de actividad, pues podrás complementarlo, pero ahora no pierdas de vista que tu objetivo es acabar satisfactoriamente el posgrado. Entonces, en ese tenor creo que mi prioridad en el tiempo es eso, ¿no? Dárselo al posgrado, al análisis de la tesis. Y ahorita pues con las prácticas profesionales, si bien ocupan una buena parte del día, la verdad es que me sigue quedando un poquito de tiempo para el resto de actividades que les comento, ¿no? Que no me gusta perder de vista. Sí, la Ciudad de México es un lugar que yo creo que causa neurosis en muchas personas. Cuando alguien llega de fuera, cuando yo llegué incluso de fuera en la infancia a vivir allí, de momento te maravillas, pero te asustas, pues, porque es un lugar tal vez pues, sí, tan complejo socialmente, que sí no es fácil adaptarse. Creo que una vez que te adaptas le tomas cierto cariño. Y yo tenía justo la inquietud de que si la maestría iba a ser presencial, dije, bueno, pues ¿por qué no conocer otro lugar, adaptarme nuevamente, conocer, y yo quería pues conocer Cuernavaca. Lamentablemente pues no ocurrió, pero pues sí, cuando he estado lejos de la ciudad, como en el caso del internado que estuve en Ensenada, pues estuve fuera un año, creo que fue algo parecido, ¿no? Yo creo que a lo que pensé que iba a pasar con Cuernavaca, que te enamoras del sitio, o sea, sí extrañas tu ciudad, pero pues conoces que hay otras actividades, que hay otras formas de vida que tienen sus pros, ¿no? Por ejemplo, yo lo veía ya, trasladarte de un sitio a otro en 5 o 10 minutos es una oportunidad que no existe en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Si quieres trasladarte es media hora, una hora, y eso pues, sí puede ser complicado. Y eso roba tiempo del poco que hay, ¿no? Pero pues, la verdad es que sí, me quedé tal vez un poco con las ganas. Tal vez, como usted dice, en el doctorado podría tener la experiencia de regresar y conocer Cuernavaca. Pero sí, creo que la Ciudad de México tiene sus cosas buenas, pero pues, no puedo negar que es un poco complicada en algunas situaciones. Ibas a preguntar. Sí. ¿Dónde estás haciendo tu práctica profesional? Claro, actualmente estoy en la Secretaría de Salud Federal, en el CENSIA, es el Centro Nacional para la Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia. De hecho, pues justo la forma en la que yo llegué a este sitio y conocí de su labor, pues fue porque a raíz del trabajo de Ecuador, que yo veía pues cómo funciona el programa de vacunación, pues yo me interrogaba, ¿no? Bueno, ¿y en México quién lo dirige? ¿En México quién coordina la vacunación? Tuvimos la fortuna de que hay una exalumna, la maestra Guadalupe Jacobo, que actualmente se desempeña en ese lugar, y entonces me dijo, mira, pues si gustas podríamos ver el tema de las prácticas profesionales, acércate, conoce qué hacemos en el CENSIA. Y pues sí, pues la verdad es que me acerqué un poco y dije, bueno, creo que las actividades pues son totalmente dirigidas a la vacunación y cómo se coordina la vacunación en México. Creo que me ha gustado que pues hay personas jóvenes, digo, pues ahorita por la pandemia sigue siendo virtual. Tal vez ahora con los cambios de semáforo pues podamos hacer alguna excepción, pero pues por mientras lamentablemente ha sido virtual. Pero pues sí, las pocas experiencias o contactos que he tenido a través de la computadora pues son personas que están muy comprometidas con lo que hacen. Y pues sí, digo, no puedo negar que el problema con la vacunación es que los retos son bien diversos. Yo diría que pues áreas de oportunidad son muchas y se atacan desde diferentes trincheras, pero pues al menos creo que se va sumando y que hay gente joven que tiene mucha iniciativa y está sumando pues para que pues, mejore al menos el programa, ¿no? Entonces la verdad es que me siento muy optimista. Yo espero que pues aprenda mucho. Recién voy comenzando, pero espero aprender muchísimo de las personas que están allí, porque la verdad es que sí hay mucho que aprender. Pero sí, me siento muy contento de estar ahorita en CENSIA. Creo que ya está el doctor José Luis Díaz Ortega, ¿no? Es correcto. Sí, él estaba aquí en el ICISEI antes de estar allá en el CENSIA. Un gran médico también. Sí, investigador.
igual muy sensibilizado, ahora que mencionabas lo de la comunicación de la ciencia, el doctor también está muy sensibilizado con la comunicación de la ciencia, con la divulgación, bueno, con la comunicación. Y más bien lo que te quería decir es que estaría increíble conocer esos textos que tú has trabajado de comunicación de la ciencia, porque bueno, pues aquí en el instituto, como tú sabes, siempre hay un escaparate donde se pueden aprovechar este tipo de materiales y pues sería más bien una invitación abierta que si tienes algún texto, ya que pase lo de tu titulación, pues que nos lo compartas y veamos cómo le podemos dar difusión. Eso creo que es una de las cosas que está impulsando la escuela y el instituto y que estaría muy bueno. Sí, muchas gracias. Aparte, Gabriel es el responsable de las redes sociales del instituto, entonces ya tienes pase directo. Sí, muchas gracias. Claro que sí, para mí será todo un honor poder contribuir. La verdad es que siempre he pensado que lo que no se comunica y lo que no se hace externo, pues, ¿de qué sirve que se nos quede a nosotros, no? Entonces sí creo que es una oportunidad muy valiosa y pues por supuesto que haremos el esfuerzo porque podamos mandar por ahí algún texto. Excelente. Y además es un imperativo ético, ¿no? O sea, justo como trabajamos con recursos públicos, pues sí hay un deber de nosotros de devolverle a la población pues esos impuestos, ¿no? Claro. No, y la verdad es que mucha información está disponible. Yo veía, por ejemplo, los datos abiertos de casos de COVID y digo, sí hay bastantes publicaciones ya al respecto, pero vaya, los datos están, ¿no? En ocasiones solo es cuestión de ponernos a buscar. Yo lo veía aquí justo con los trabajos en Sanud, por ejemplo. O sea, ¿cuántos trabajos no han salido de todas esas encuestas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay que hacer uso de los datos. Digo, si los datos están, usémoslos porque si no se usan, pues pierden el sentido, ¿no? Claro, y sobre todo que sean uso de los datos, no solamente, como dices tú, que quede para las comunidades académicas, sino que lo puedan asir la población en general y hacer un cambio en la forma en la que se conducen y que pueden mejorar su salud. Sí, por supuesto. Oye, pues muchísimas gracias. Vamos a ir terminando para cerrar nuestro podcast y me gustaría saber cuáles son tus planes a futuro. Sé que ya te puse la cosquillita del doctorado, pero a lo mejor tienes algún otro que nos quisieras compartir, ya sea familiar, personal, profesional. ¿Cuáles son tus planes? Claro. De hecho, es una pregunta que me hicieron durante la entrevista de admisión al posgrado. Y yo pensé que pues tal vez podría en el camino cambiarla, pero no, creo que hasta ahora mi respuesta va a ser la misma. Quien me entrevistó fue el maestro Manuel Orozco y él me decía... Amigazo, maestro sí, Miguel, gran maestro. No tuve la fortuna de que me diera clase y sí es un gran maestro. Yo le decía, mire, doctor, bueno, maestro, porque luego se me van los títulos. Yo creo que las preguntas verdaderamente originales y muchas de las iniciativas en investigación que considero admirables han salido a partir de personas que han conocido el campo operativo. Entonces yo le decía, creo que muchos de los maestros que admiro sí tienen un componente de investigación en su vida, pero primero han sido personal operativo en diferentes áreas. Yo le decía, yo quisiera vivir la salud pública desde el punto de vista operativo, yo quisiera conocer el día a día, cómo se gestionan las cosas. Y no descarto que en un futuro sí me gustaría como acercarme de lleno a la investigación, pero pues tal vez en un inicio conocer sobre todo las fortalezas, las debilidades, los retos, qué es lo que hace falta y cuál es el tipo de evidencia que hace falta. Porque, digo, la verdad es que egresé de la carrera y enseguida me metí a la maestría. No tuve un acercamiento práctico en el Inter. Entonces, creo que sí es un área que quisiera yo al corto plazo fortalecer, como el área operativa, conocer justo el desempeño y cómo se implementan los programas ya en la realidad, sobre todo en la vacunación. Y sí, yo le decía, tal vez en algún futuro sí me gustaría regresar tal vez para el doctorado y sí hacer ya un camino más en investigación. Digo, de hecho, pues en mis tiempos o en algunas actividades secundarias trato de no dejar de lado el tema de los proyectos y de las publicaciones, pero sí creo que a largo plazo me gustaría regresar, sobre todo para hacer un camino en la investigación. Pues serás muy bienvenido aquí a la Escuela de Salud Pública de México. Gabriel, un comentario para cerrar. Sí, me parece increíble lo que estás mencionando, que creo que justo es un poco el enfoque, o no un poco, sino bastante el enfoque de las maestrías en salud pública, ¿no? Que es justamente preparar a profesionales de la salud como tú, que se inserten en todas las diferentes áreas del sistema de salud. Me parece que
seguramente harás un muy buen papel y pues ojalá que te integres al Sencilla, estaría increíble. Sí, muchísimas gracias. Esperemos que sea un buen comienzo. Y seguramente vas a ser uno también de nuestros egresados estrellas, a lo mejor ya como responsable de la administración de alguna Secretaría de Salud o un secretario de Salud. Tenemos varios egresados actualmente. Entonces, pues seguramente vas a andar por aquellos rumbos también trabajando y nos dará mucho gusto que como egresado pues puedas contribuir, como bien decíamos también, a la sociedad con este trabajo de administrar mejor los insumos, toda la parte material, pues para que de ahí se derive una muy buena atención en salud, ¿no? Que ese es parte del propósito que nos has comentado y que tiene también lo que estás estudiando. Sí, claro, por supuesto. Esperemos que podamos contribuir mucho desde esta trinchera. Nos dará mucho gusto que así sea. Pues bueno, ya para terminar también, ya ahora vamos a entregarte tu regalo sorpresa. Que ya muchísimas gracias. Sorpresa porque ya vi que viste todos los podcasts. Pero pues está nuestra playera oficial, pero esta es sudadera. Tenemos una playera, pero esta es la sudadera oficial de la Escuela de Salud Pública de México. Muchísimas gracias. Yo la vi promocionada en las redes y dije, ay, ojalá que me toque también. Claro que sí. Recuerden que tenemos una tienda en línea Sí. con la mercancía de la Escuela de Salud Pública de México. Es importante, sean parte de la escuela con su hoodie o cubrebocas, playeras, termos, de todo ahí. Sí, orgullosamente pórtenla. Sí, para que tengan esa marca de la escuela. Oye, y una música, bueno, una canción que nos quieras compartir para nuestra lista de Spotify. Justo, yo venía en el camino y traía los audífonos y dije, bueno, yo creo que para no complicarme voy a recomendar la que venga escuchando. Vine escuchando Make You Feel My Love de Adele. Ese cover me gusta mucho, entonces es mi contribución para la lista. Excelente. Pues ya lo saben, búsquenos también ahí en Spotify y busquen esta lista que está súper interesante. Digo, tenemos desde la canción que recomendó Gaby, que era la de... Algo como Chente. ranchero, creo, sí. Sí. Entonces, pero tenemos mucha diversidad en la escuela, entonces estamos gustosos de eso. Muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado. Fue súper interesante y la verdad nos orgullece mucho desde esta trinchera, también desde la escuela, que tengamos estudiantes como tú y que tengan toda esa perspectiva que actualmente tienes. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la invitación. Insisto, para mí es un honor y pues espero no perder el contacto y sigamos contribuyendo. Seguro que sí. Seguro. Oye, Eric, y nada más, ¿quieres que aparezcan tus redes sociales para que te busquen tus fans? Claro que sí, con confianza. Les comentaba Twitter, @EricOsorio33 y pues con mucho gusto ahí estoy. Ahí Perfecto. va a aparecer. En la pantalla y bueno, pues ahí síganlo para que vean lo que hace un estudiante en salud pública. En Claro que administración, sí. en En salud administración, también. en salud. Sí. Muchísimas gracias a todos. Muy buena tarde. Los esperamos en el próximo, que también tenemos muchas sorpresas. Y ya está prácticamente listo nuestro programa del centenario de la Escuela de Salud Pública. No dejen de seguir nuestras redes porque van a tener muchas sorpresas y vamos a estar dando muchos regalos y un programa muy, muy enriquecido. Muchas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta Eric. luego. Gracias, Eric. Manetzel. Hasta luego. Buenas Saludos. tardes.